Puedes crear públicos personalizados a partir de datos de tu sitio web. Con el píxel de Facebook integrado en tu sitio web, puedes usar la información que proporciona para crear un público personalizado, una lista de remarketing. Aquí estoy en la interfaz del público. Voy a dar un clic sobre Crear público, luego Público personalizado. Luego Sitio web y Siguiente. Tengo una ventana para configurar mi público personalizado de mi sitio web. En origen puedes elegir tu píxel. Luego en la parte Eventos tienes varias opciones. Si quieres hacer una segmentación, una lista de remarketing de todas las visitas de tu sitio web, elige la primera opción. Si quieres hacer una segmentación, una lista de remarketing de páginas web específica, elige la segunda opción. Si quieres hacer una segmentación en función del tiempo pasado en tu página web, elige esta opción. Luego, si configuraste eventos en tu página web, puedes también elegir esos eventos. Por ejemplo, puedo elegir el evento lead que configuré en mi página web para crear un público personalizado que representa todos los leads que yo generé. Vamos en nuestro ejemplo a elegir la segunda opción. La parte de retención representa el número de días que quieres que las personas permanezcan en tu público tras haber cumplido en los criterios especificados para el tráfico en el sitio web. En mi caso, voy a elegir 180 días. Luego vamos a tomar el ejemplo de una página que vende servicios y que quiere crear un público personalizado, una lista de remarketing que representa a la gente que visitó su landing page, que vio su oferta, pero que no llenó sus datos. Entonces, aquí en la primera opción, voy a poner la URL de mi landing page. Y ahora voy a excluir la URL de la gente que llenó sus datos. Entonces voy a dar un clic sobre y también. En esta opción voy a dar un clic y voy a elegir no contiene. Voy a escribir la URL. En este caso, tengo un público que representa a la gente que visitó la landing page, pero que no llenó sus datos. Vamos a decir que nuestra empresa tiene otra landing page y quiere hacer el mismo proceso. Entonces, aquí voy a incluir más personas y voy a repetir el proceso. Voy a elegir personas que visitaron páginas web específicas, la retención 180 días, la URL contiene la segunda landing page y también excluir la URL de confirmación del formulario de la segunda landing page. Ok, en este caso, cualquier persona que visitó una de las landing pages pero no llenó sus datos entra en mi público personalizado. Podemos ver una opción todo arriba con cualquiera de o con la opción todos. Con la opción cualquiera se capta a personas que completaron alguna de estas acciones. Con la opción todo se capta a personas que deben completar todas estas acciones. Significa gente que visitó la landing page 1 y también la landing page 2, pero que no convirtió. En este caso puede ser que se reduce tu audiencia con la opción todos. Ahora veamos un ejemplo para una página e-commerce con la opción cualquiera de. Si eliges la opción cualquiera, puedes configurar un público personalizado más amplia de las personas que buscaron un artículo en tu sitio web o personas que agregaron un artículo al carrito o personas que agregaron un artículo a su lista de deseos. Si cambio la opción con todos, además puedes ver que aquí la condición se cambia con y. Mira, si pongo cualquiera de, se ponga o. Ya, vuelvo con todos. Con esta opción, puedes configurar un público personalizado pertinente de las personas que buscaron un artículo en tu sitio web en los últimos 14 días y realizaron una compra en los últimos 180 días. Voy a cambiar de cuenta con un cliente que configuró sus eventos para su página e-commerce, justo aquí. Aquí estoy en la interfaz para configurar mi público para una página e-commerce. Voy a dar un clic sobre eventos y puedes ver todos los eventos posibles para una página e-commerce. Los que nos pueden interesar aquí es crear públicos en función del funnel de conversión para una página e-commerce. Por ejemplo, por la parte TOFU, Top of the Funnel, puedes crear un público de toda la gente que visitó tu página web para excluir este público en tus campañas TOFU. Para la parte MOFU, Middle of the Funnel,
puedes crear un público que representa a la gente que vio tus productos, pero que no le pusieron en su carrito. Entonces, en este caso, elegiré bien la opción todos. Luego, elegiré View Content, que representa el evento de la gente que vio tus productos. Elegiré bien la retención de los días. Luego, excluir personas. Vas a elegir la gente Add to Cart, que representa a la gente que puso un producto en su carrito. Dale un nombre a este público como público Mofu y creas este público. Por la parte Bofu, Bottom of the Funnel, que es la parte de la decisión, puedes crear un público que representa a la gente que inició el checkout, pero vas a excluir a la gente que compraron. Eso puede ser un público pertinente. El público personalizado que creaste a partir de tu sitio web se actualizará automáticamente a medida que las personas que cumplan las reglas que especificaste para el público naveguen hasta las páginas del sitio web que tengan el píxel de Facebook. Por ejemplo, si configuras el público personalizado para que solo incluya a personas que hayan llegado a la página agregar al carrito del sitio web, se agregará automáticamente a las personas que naveguen hasta ahí. Si no estableciste ninguna regla, el público personalizado se actualizará automáticamente para agregar a cualquier persona que visite el sitio web. Ten en cuenta que una vez que crees el público personalizado a partir de tu sitio web, deberán transcurrir 24 horas para que empiece a recuperar datos.